Hola, ¿cómo están? Soy Carlos de Vega desde Berlín y hoy esta es mi agenda. Miles de personas en Berlín en contra del antisemitismo. ¿Odio a los judíos otra vez en Alemania? No al Reino Unido o sí a seguir como parte de la corona británica. Este jueves Escocia vota su futuro. Otra forma de separarse, alternativa para Alemania, avanza como fuerza política. Euroescepticismo en el corazón de Europa. Bueno, pues esos son los tres temas que tenemos para este programa de agenda, tres temas muy políticos, ya lo ven, que aparentemente pueden estar muy relacionados únicamente con Alemania, pero que en el fondo nos pueden afectar a todos porque hablan un poco también de la propia condición humana. Raúl Gil es mi primer invitado, es politólogo, es además asesor de comunicación política aquí en Alemania para algunos de los políticos que están trabajando ahora mismo en las campañas electorales alemanas. Raúl, gracias por estar en agenda. Gracias a ti, Carlos. Ferran Porta es periodista, es además también el fundador de una empresa aquí en Alemania que se llama Itinerary.de, que organiza grandes eventos y tours turísticos muy personalizados para la gente que quiere conocer detalles del país. Y además es escocés, ¿verdad? Medio. ¿Medio escocés? Medio escocés. Yo esperaba que me dijeses medio catalán y dijéramos, bueno, pues mira, entonces vamos a hablar de Escocia y también de Cataluña. Correcto, un poco de los dos. Vale, de escocés tienes muy poco, no sabía que eras escocés. No, de espíritu, digamos. Es una broma. Sí, correcto. Vale. Y Alexander Hasgal es alemán, pero vive en Suiza. Es politólogo también y, bueno, pues experto en historia, porque también eres historiador, analista político. Alexander, quizás empezando por el tema de lo que es el antisemitismo. Una manifestación que hablábamos de 5.000, 6.000, en definitiva miles de personas en el centro de Berlín protestando contra el odio a los judíos o el antisemitismo. ¿Hace falta en el año 2014 hacer este tipo de manifestaciones en Alemania? Sí, yo creo lo importante es, o no hay que olvidar, el tema del antisemitismo no es una cosa que terminó después de la Segunda Guerra Mundial. El tema del antisemitismo sigue un tema y todavía hay que luchar para bajar eso. Que pasó en los últimos meses, que había algunos incidentes que más que todo para la comunidad judía fueron muy preocupantes porque abiertamente se mostraba formas de odios contra judíos hasta formas de violencia. Y la manifestación fue una forma de decir no queremos eso y que los líderes también de Alemania y la sociedad civil alemana dice no aceptamos. Pero cuando hablas de manifestaciones en contra de los judíos, ¿qué tipo de manifestaciones ha habido? Sí, bueno, con toda la guerra en Gaza entre Israel y la acción militar de Israel, había manifestaciones. ¿Pero eso es antisemitismo o eso es que la gente no está a favor de la política de Israel? Exactamente. No hablamos de discutir la política de Israel, pero que pasó en esas manifestaciones que había alguna gente que utilizaba el conflicto en Medio Oriente, un conflicto muy difícil para expresar su odio y para decir, bueno, oficialmente hablamos de la guerra en el Medio Oriente, pero lo que mostramos es estamos contra judíos, había gritos, judíos cobardes, etc. Entonces, muchas veces pasó eso, o algunas veces que se utilizaba o se abusaba del conflicto para pensar, bueno, ahora podemos regresar. Para regresar al odio. Sí. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue esta manifestación que se ha celebrado este fin de semana aquí en Berlín, como una muestra de lo que es el recuerdo de lo que no debería suceder nunca, ¿no? Son miles de personas en el centro de la capital, también, por supuesto, apoyados por el propio gobierno alemán en ese mensaje de tolerancia, en ese mensaje de futuro común entre los judíos, los no judíos y, en definitiva, en comunidad con todas las razas. Banderas y carteles contra el odio a los judíos. 8.000 personas acudieron al llamado del Consejo Central de los Judíos en Alemania, más de las que los organizadores esperaban. También las máximas personalidades de la política y la sociedad estuvieron presentes en una manifestación que no debería ser necesaria, según el presidente del Consejo Central. Pero hacía mucho tiempo que la situación de los judíos aquí no era tan grave como ahora. Este verano los judíos hemos pasado semanas difíciles. Hemos visto episodios de antisemitismo, muestras horribles de odio a los judíos, ataques a sinagogas y amenazas a personas judías. La canciller alemana condenó las agresiones. La lucha contra el antisemitismo es un deber de cada individuo, pero también del Estado. La vida de los judíos, afirmó, forma parte de la identidad alemana. Quien molesta, agrede o propina una paliza a alguien que lleva una kipá
o una cadena con la estrella de David nos golpea y nos hiere a todos. Alexander, sin quitar importancia, por supuesto, a todo lo que hablamos de lo que es la trayectoria histórica y lo que ha sido el odio histórico a los judíos, pero no hay un mismo grado de violencia frente a este grupo como lo puede haber frente a otros grupos que nunca van a tener a una canciller en una manifestación defendiendo me estoy refiriéndome, pues, grupos de homosexuales, gitanos, excluidos sociales, que puedan sentirse también agredidos por una sociedad como la alemana y que sin embargo nunca van a tener esta respuesta. Bueno, que para mí es muy importante decir una sociedad donde hay antisemitismo y donde hay antisemitismo abierto no puede ser una sociedad democrática. Entonces lo que vimos, esas agresiones, esas formas de antisemitismo, también afecta a toda la sociedad. Entonces ese es el primer punto. Segundamente, claro, la historia muestra dónde se puede llegar con el antisemitismo y con toda la historia, que eso pasa en Alemania. No solamente son los incidentes que pasan, pero lo importante es que aunque la situación hoy no es comparable que había en los años 30, pero para Alemania esa idea que alguna vez hay esa imagen de gente en las calles alemanas que dicen algo contra judíos fue una cosa que molesta mucho, no solamente a los judíos, pero a toda la gente aquí que dicen no queremos, somos un otro país, no aceptamos eso. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo, no creo que se trata de competencia entre distintos grupos de víctimas. Yo creo lo importante es que los grupos trabajan juntos para combatir eso. Y para mí también es importante que, por ejemplo, hay signos entre judíos, musulmanes, otros grupos de minorías que juntas salen a la calle y dicen estamos solidarios con otros. Y para mí es importante que la gente vaya a la calle contra el racismo, contra otras formas de prejuicios. Raúl, Ferran, no sé si visteis la manifestación o incluso... Bueno, Ferran no, porque tú acabas de llegar de Cataluña. Sí. Raúl, no sé si estuviste o has visto un poco esta demostración, ¿no? Bueno, y me recuerda cuando vine a Berlín hace 2 años y medio, que me sorprendió bastante ver todavía pues, policía en los centros de reunión o en los locales, cafés, librerías incluso de judíos en Berlín, ¿no? No entendía por qué todavía necesitaban esa protección de la policía y me sigue sorprendiendo siempre que paso, ¿no? Que aún entonces pues, me hizo pues, pensar muchas cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que ha habido estos problemas, estas manifestaciones últimamente, pero bueno, yo por ejemplo sí que creo que habría que distinguir, ¿no? Lo que quiere decir que los judíos de todo el mundo no tienen la culpa de que Netanyahu esté mal de la cabeza. Entonces creo que eso se confunde, ¿no? Y también los medios a veces ayudan a confundirlo. Creo que es bueno que haya manifestaciones como la de ayer para recordar eso. Creo que Alemania todavía tiene muchas heridas que curar en ese sentido, porque lo que ocurrió fue catastrófico y horrible, y por eso también tienen esa responsabilidad más grande que en el caso de otros colectivos, aunque también, también sufrieron el mismo castigo, ¿no? Pero es verdad que Alemania con ese tema todavía no ha curado las heridas y se ve claramente en esa necesidad, ¿no? De que todos los partidos conjuntamente, la sociedad civil, hagan ese llamamiento, pero sí que yo creo que también sería importante que se pudiera poder criticar al gobierno israelí sin que te acusaran de ser antisemita, ¿no? Eso creo que sería importante también, porque yo soy el primero que critico al gobierno israelí. Sí, yo creo que la importancia es que yo casi nunca escucho que alguien en Israel, por ejemplo, un montón critica al gobierno de Israel. Yo también tengo mis críticas a ciertas políticas. El problema es que como no es socialmente aceptable públicamente decir algo contra los judíos, pero es aceptable decir algo contra Israel. Entonces, muchas veces vemos que gente utiliza la palabra Israel, pero quieren hablar de los judíos. Y la otra cuestión es cómo a veces se critica a Israel, ¿no? Cuando se utiliza formas de demonización, de doble estándar, decir, bueno, que pasa en Siria no nos importa, pero si Israel hace algo, eso sí, vamos a salir a la calle. Esas son las cosas que preocupan, ¿no? Que todavía no hay un debate político serio acerca del Medio Oriente, pero muchas veces se mezclan esos dos asuntos. Y eso, creo, ni es en el interés de Israel, pero tampoco de los palestinos, que siempre también son a veces usados para expresar cosas antijudías.
Iba a decir, perdón, no, solamente una cosita, creo que en este sentido, en lo que estábamos comentando ahora, creo que también es importante recordar que dentro mismo de Israel también hay mucha gente que está en contra de las políticas que hace Israel y que esa gente muchas veces queda silenciada también. Es decir, tienes que ser tú quien busque un poco la información para saber cómo se ve el conflicto desde dentro. Y creo que es importante también decirlo, porque esa gente es evidente que no son antisemitas y están ahí simplemente diciendo no nos gusta lo que hace nuestro gobierno. Y eso no mezcla las cosas, claro, vamos a decir, claro, claro. Y se da. Sí. Pero fuera, abstrayéndonos un poco de lo que es la crítica hacia lo que puedan ser las políticas de Israel, ¿cuál sería el éxito de la integración total de los judíos dentro de una sociedad como por ejemplo la alemana sin que existiese antisemitismo? Hablábamos antes, por ejemplo, ¿no sería un éxito el hecho de que no existiese ni siquiera la importancia, o que no se le diese importancia al hecho de que alguien sea judío o no lo sea? Bueno, no hablaría de la integración, porque judíos siempre había en Alemania, son partes de la cultura de esos países. Y Alemania es un país plural. Hay gente que uno es alemán y al mismo tiempo puede ser musulmán, cristiano, judío, puede tener distintas culturas. Entonces el asunto no es más mostrar que Alemania es un país plural. Y claro, dentro de ese país hay judíos, hay distintos judíos más religiosos, menos religiosos. Y estamos aquí en Berlín. ¿El antisemitismo es frente a la religión judía o frente a un concepto del ciudadano judío que incluye otros elementos que le diferencian del alemán? Bueno, lo importante es, hasta hay países donde no hay ningunos judíos, pero ya hay antisemitismo. No hay que pensar, bueno, cómo son los judíos y cómo eso se ve con el antisemitismo. Antisemitismo es muy importante también dentro de la cultura europea, sale también de las Biblias diciendo los judíos son los que han matado a Cristo, que históricamente no es así. Y no tiene mucho que ver con los judíos vivos, son conceptos que están aquí adentro, que buscan demonizar a un cierto grupo. Y los judíos reales no tienen, si es religión o si es identidad cultural o identidad de pueblo, no es tan importante. El antisemitismo siempre se construye a los judíos como se quiere para tener un grupo donde se puede discriminar y donde se puede echar la culpa para todos. Y yo creo también muchas veces el antisemitismo no solamente es atacar a un judío, muchas veces lo vemos con esos asuntos de teorías de conspiración, diciendo los judíos tienen algún poder. También hay esa forma que se llama el antisemitismo secundario, decir, bueno, los judíos quieren hacer un profitar de la historia, culpar a Alemania por lo que pasa en el Holocausto, y eso todos son conceptos. Intentar buscar a lo judío como una fuerza peligrosa, oscura, que es típico para el antisemitismo y hace mucho tiempo. Ya. Tú, Ferran, sí que has visto aquí muestras así que te llaman la atención, como lo que nos contaba Raúl de la policía en los centros judíos. Sí, es algo que también, en fin, igual que a él, ¿no? También sorprende al principio, ¿no? Cuando llegas aquí, ves, recuerdo un colegio que está cerca de Hakeschemacht, en el barrio judío, digamos, ¿no? Y siempre está vigilado por la policía, aparte de tener las vallas y demás. Y es algo que te sorprende de entrada, piensas, pero a ver, estamos en el siglo XXI, como todavía estamos con pasa en el Museo Judío miedos. También, pasa en la sinagoga turística por excelencia, mismo, que siempre es verdad que hay coches de policía delante vigilándola, ¿no? Que para mí también es importante, siempre digo también a amigos de Latinoamérica, Alemania es un país abierto y hay muchos judíos, mucha gente de Israel que viene, por ejemplo, a Berlín para vivir acá. Muchas veces de afuera o se piensa no hay nada o se ve todas esas imágenes que también que hace mucho miedo, ¿no? De las policías, pero lo importante es entender que Alemania es un país donde hay mucha vida judía. Hay unos 120.000 miembros de las comunidades judías, hay unos 200.000 judíos en Alemania. Son muy pocos realmente, ¿verdad? Es muy sorprendentemente poco el número. Es muy poco y es un problema porque la gran mayoría de los alemanes nunca han tenido un contacto personal con judíos. Y que ahí pasa es que escuchan en la escuela de judíos, entonces o ven la imagen de un judío como víctima en un campo de concentración, o miran la tele y ven el Medio Oriente y ven judíos así armados, pero que creo es muy importante trabajar que hay más conocimiento sobre la vida diaria de judíos en Alemania. Bueno, nos vamos a quedar con esta idea. Es verdad que tú eres judío, por ejemplo, yo no lo soy, y mi última pregunta ya muy brevemente es, igual a lo mejor el éxito está en el hecho de que a mí no me haga falta saber que tú eres judío, porque realmente tampoco pasa nada, quiero decir, no hay nada que vaya...
a definir tu personalidad más allá de lo que es tu propia fe, ¿no? Claro. Bueno, es parte de mi identidad. El ser humano no tiene solo una identidad. El ser judío es parte de mi identidad, como ser historiador, como toda mi biografía. Pero no quiero esconderlo, pero por supuesto no soy religioso, entonces no. Claro. Y eso también es importante, que muchas veces la gente ve las imágenes solo de judíos muy religiosos y hay que entender eso, que claro, hay otras formas, entender que el judaísmo no es un estereotipo que muchas veces la gente habla porque no hay esos encuentros, pero entender la vida judía es muy rica, es muy distintas. Y ayudar a facilitar a la sociedad en Europa a tener esos encuentros con los judíos. Judíos habrá en Escocia seguramente también. Supongo. Supongo, alguno habrá. Probablemente este jueves estos ciudadanos judíos escoceses, igual que los otros, igual que todos los escoceses están llamados a las urnas, al referéndum, votarán si quieren seguir en el Reino Unido o si quieren salirse del Reino Unido. Los partidarios de que se queden, incluyendo el propio primer ministro británico, estos últimos días han apelado casi a las emociones. Por favor, no os vayáis, quedaros con nosotros, esto sí no va a ser tremendo. Los partidarios de irse, fundamentalmente también muchos jóvenes, no quieren saber nada ya del resto de la Unión, del Reino Unido, y quieren cortar con todo. Vamos a ver un poco cómo han sido los acontecimientos de estos últimos días sobre este referéndum que se va a celebrar el jueves y que puede tener consecuencias, bueno, y que tendrá consecuencias políticas, económicas, sociales, en cualquier caso, pase lo que pase a partir del jueves, salga el sí o salga el no. Las posiciones están claras. El Royal Bank of Scotland, así como el Lloyds Banking Group, que incluye al Halifax y al Bank of Scotland, confirmaron que ante una eventual victoria del sí en Escocia, abandonarán Edimburgo para registrarse en Londres. Las dos entidades, que fueron rescatadas por el gobierno británico, aclararon tras la solicitud de muchos clientes que quieren seguir estando protegidas y reguladas por el Banco de Inglaterra. Mientras tanto, inversores y ahorradores escoceses han empezado a trasladar miles de millones de libras a Inglaterra. Un voto a favor de la independencia marcaría un capítulo de incertidumbre sobre asuntos políticos y económicos. Mientras, el gobierno autónomo escocés, encabezado por el nacionalista Alex Salmond, ha indicado que tiene intención de conservar la libra si gana la independencia, pero Londres ha descartado esa posibilidad. Bueno, Ferran Porta, ya lo han visto al principio del programa, dice que es mitad escocés, mitad catalán, realmente es 100% catalán, pero esta semana es escocés. Eso es. Entiendo que porque te encantaría votar. ¿Y qué votarías en Escocia? Yo votaría claramente por la independencia. ¿Pero por qué es tan importante la independencia? En un sitio, vamos a empezar por Escocia y luego lo comparamos con Cataluña. Correcto. En realidad, bueno, lo que está pasando en Escocia, claro, es inevitable un poco intentar comparar con Cataluña y con otros procesos, ¿no? Pero vamos luego, porque ya te veo que te traes hago una introducción de entrada solamente. En realidad hay muchas divergencias, pero hay un punto que sí que está en común en todas partes y que es muy importante, y en el caso escocés también está ahí, y que es la necesidad de una parte de la población de romper un poco con lo que hay ahora, que no funciona, que la gente ve como sin salida, y como única posible salida ves, oye, pues vamos a intentar inventar una cosa nueva que hagamos más a medida y que funcione mejor para todos. Entonces, bueno, alguien puede decir esto es muy de ilusos y es muy fantasioso, pero bueno, es una manera de cambiar las cosas, ¿no? Pero cambiar las cosas, ¿cómo? Porque al final estás proponiendo salirte de algo para seguir perteneciendo a un todo que va a seguir siendo el mismo. Quiero decir, ¿qué más da ser independiente que no serlo cuando tú realmente no te vas a llevar a Escocia a Marte? No, correcto, vas a seguir en el mismo mundo en el que estás criticando que las cosas pasan de la manera que pasan. Correcto, pero una de las motivaciones que tiene la gente, de los que votan el sí o los que van a votar sí en el referéndum para votar sí justamente, es que sienten Westminster como algo muy lejano a ellos. Entonces, esto es también característico de todos los procesos, ¿no? En Cataluña nos pasa lo mismo respecto a Madrid. Westminster toma decisiones que muchos escoceses sienten cada vez como más lejanas a sus intereses. Empezó la cosa con Thatcher ya, en realidad, y ahí empezó la debacle. Entonces, esta distancia se ha agrandado cada vez más. Estamos hablando de dos países, si queréis de momento de un país, pero vamos a decir de dos mentalidades. La inglesa, que es mucho más conservadora, y la escocesa, que es mucho más progresista. Y eso les separa a ellos muchísimo. Y también respecto a Europa hay mucha separación. Los ingleses están cada vez más a favor de salir de Europa, de independizarse de Europa, mientras los escoceses tradicionalmente son más europeístas. Con lo cual ahí se está produciendo una fractura. Pero esa diferencia de pensamiento, incluso esa especie de sentimiento de lejanía, ¿no se justifica también con el principio de solidaridad que hay entre distintas partes de un país en las que no todos
reciben lo que dan y no todos satisfacen todos sus deseos. A ver, claro, es eso, todos los debates siempre fuertísimos, no tanto en el Reino Unido en realidad, no tanto allí, sí que es un debate aquí en Alemania, por ejemplo, y sí que es más todavía un debate en España, como sabemos. Claro, tiene mucho que ver, de hecho, ayer estaba en un acto muy interesante con un profesor escocés que estaba explicando también el tema, ¿no? Y él contaba que, claro, el caso escocés no está fundamentado sobre todo en la cultura, como puede ser en otros lugares, o en la lengua, no ese es el rasgo, vamos a decir, diferencial. Está basado sobre todo en la economía. Claro. Entonces ahí empezamos. Economía. Y esta distancia que digo que no solamente es física, es una distancia también que la gente siente como muy real y muy emocional respecto a Londres. Eso empuja a mucha gente a que... Hablas de la economía y Raúl, gane el sí, gane el no, esas diferencias económicas o esa marginación que muchos escoceses sienten, ¿tú crees que se va a resolver? Porque es verdad que incluso si gana el no, Londres ya ha dicho que va a haber grandes reformas, que no sé si es ruido de trompetas o realmente se van a cambiar cosas. Bueno, al menos Londres está afrontando este proceso un poco mejor, o bastante mejor que lo está afrontando Madrid con respecto a Cataluña, ¿no? Porque al menos está apostando por seducir, por conquistar todavía, por mantener esas emociones que unen a Escocia con el Reino Unido y no por amenazar o por criticar sin más, ¿no? Entonces, el proceso escocés creo que deberíamos aprender bastante nosotros en España y en Cataluña de él, y es verdad lo que decía, bueno, Ferran es experto en ese tema y claramente en Escocia siempre ha sido un país mucho más progresista, el Partido Conservador de hecho ha estado mucho tiempo fuera del Parlamento, quieren ir hacia un modelo pues, más escandinavo y menos americano en el sentido económico y social. Y a mí me parece muy razonable que se planteen que con el Reino Unido de Cameron y antes de Blair no van a ningún lado y que pueden tener otro futuro diferente por ellos mismos y dentro de... Pregunto también... Sí. No, yo solamente, bueno, como historiador, por eso estoy más escéptico, como historiador se puede decir, hace 200 años había muchísimos pequeños países en Europa y fue también un problema y fue un proceso muy duro tener más esa unificación. Y ese tema que pasa en Escocia no solamente sobre Escocia, es sobre toda Europa. Tenemos España, pero tenemos, por ejemplo, el norte de Italia, ahora tenemos la Ucrania, que vemos que puede pasar si una parte se quiere independizar. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar si eso pasa? Y el segundo es, por ejemplo, en Escocia están económicamente mejor, como el resto del Reino Unido. Es como Bayern en Alemania en relación con Bremen. Entonces, ¿qué hacemos? Que si más y más regiones que están un poco mejor dicen no queremos mantener lo demás del país, nos independizamos, ¿a dónde llegamos aquí? Entonces, ¿por qué no es mejor decir, bueno, encontramos un modelo de más autonomía que favorece a todos y utilizamos eso como ejemplo, como en el futuro se puede estar en Europa, en vez de hacer un nuevo país que nadie sabe si pueden entrar a la Unión Europea? Por ejemplo, ¿no? Claro. Nadie sabe qué pasa si no hay más recursos naturales. Entonces, esa es mi pregunta. En realidad, una cosa que me parece que es interesante apuntar es que no se puede meter en el mismo pack el caso de Gran Bretaña o de España o de Ucrania, que es otra historia que no tiene nada que ver. Pero es evidente que en Europa sí que hay muchos puntos, como decías tú, ¿no? En el norte de Italia también, o como lo que pasa con Bélgica mismo, ¿no? Estamos hablando de la capital de Europa, ¿no? Con Bruselas, y están allí las tensiones que están. Por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa, la independencia no significa que es que la gente quiera desligarse, vamos a decir así, del concepto de solidaridad, no es eso. La independencia la provocan muchas cosas, lo que se quiere es cambiar las normas de juego, igual que quiere de algún modo, por ejemplo, Baviera, aquí en Alemania, que ha llevado al Constitucional el tema de la Finanzausgleich, por el mismo tema también, ¿no? Por un tema no es no querer ser solidario, es querer cambiar las reglas de juego. Pero sí que es verdad que hay como dos direcciones, sobre todo visto desde muy lejos, a lo mejor el público no está viendo en Colombia o en Venezuela, que ves el esfuerzo integrador de la Unión Europea que parece que contrasta un poco con esta especie de interés. Bueno, el esfuerzo integrador de la Unión Europea habría que debatirlo, porque en los últimos años está siendo más bien de esfuerzo desintegrador, porque bueno, cada vez son más las diferencias entre los países del norte, del sur, cada vez la política es... Igual hay que buscar a lo mejor que quiero decir, es que esta forma o este afán de independizarse, igual el origen lo tiene ahí, ¿no? Bueno, es que lo veremos después cuando hablemos del euroescepticismo, es que yo soy también escéptico de esta Europa de ahora, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la que pensaron los fundadores de Europa y la que se pensó cuando había líderes políticos en Europa que creían en eso.
ahora cada uno va por su lado. Es verdad que el caso de Cameron es mucho más exagerado porque también tiene un partido a la derecha que está ahí quitando votos y eso también es una amenaza. Pero claro, el hecho de que la Unión Europea sea cada vez menos unión también hace pues, que muchos países, o en este caso proyectos de países, pues quieran jugar su propio papel, ¿no? Y es triste porque en un mundo como el que estamos deberíamos ir hacia uniones, no hacia desuniones. Es verdad que entre dos países se puede seguir cooperando igual que dentro de un país, ¿no? Incluso a veces más, porque yo no sé si ahora Cataluña y España están cooperando todo lo que tendrían que cooperar, o Escocia e Inglaterra, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos, quiero mencionar un poco lo de Cataluña, pero insistiendo un poco en lo que decías tú, que independizarse no quiere decir eliminar el principio de solidaridad, pero bueno, independizarse significa que lo que yo tengo me lo quedo y ya decido a quién se lo doy. No es tampoco la solidaridad que existe hasta ahora. Como dicen los alemanes, Jein, ¿no? Un poco sí y no, lo que estás diciendo. Es decir, una parte sí, claro, es quedarte tú lo que tienes tú y decidir tú. Pero en definitiva no significa que vayas a decidir que no quieres ser solidario con otras regiones. Esa no es la idea. Nunca lo ha sido y además te he dicho abiertamente desde Cataluña también. Lo que sí que queremos es poder decidir desde Cataluña políticas que por lo menos no nos perjudiquen a nosotros, que es lo que pasa ahora estando dentro de España. Sobre Cataluña, ¿cuál es la gran diferencia, si es que existe, que creo que sí, pero cuál es la gran diferencia que hay entre el proceso escocés y el proceso catalán? A ver, el catalán sí que está fundamentado, a diferencia del escocés, también en temas de cultura, clarísimamente, en el tema de la lengua. Con el tema de la lengua siempre juega un papel. Siempre se habla de la prohibición del catalán durante el franquismo, pero es que la prohibición del catalán empezó hace 300 años ahora, ¿no? Entonces siempre ha habido periodos. Eso juega un papel. En Escocia no juega ningún papel, hablan inglés y hay un par de lenguas muy minoritarias que no juegan ningún papel. Y luego, aparte, la gran diferencia, claro, es el marco, digamos, en el que se encuentran las dos regiones. No tiene nada que ver cómo puede jugar Escocia sus cartas con una Inglaterra dispuesta o con una Gran Bretaña dispuesta a negociar. Digamos que para el referéndum escocés ha habido acuerdo con Londres para celebrarlo, y en España es una pelea entre Madrid y Barcelona. Yo creo que se puede discutir naturalmente y cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que desde Cataluña se ha intentado hacer todo lo posible para conseguir un acuerdo, que de momento no es posible, y esta mañana mismo ya leía como el ministro Margallo estaba hablando de suspender la autonomía. Ministro de Exteriores de España. Ministro de Exteriores, con lo cual uno como catalán tiene la sensación de que desde España lo que se está haciendo cada vez más es empujar a más catalanes todavía al independentismo. El motivo por el que ha crecido tanto estos años no es otro. Es decir, no es solamente el trabajo hecho desde Cataluña, es muchísimo trabajo hecho desde el Partido Popular, sobre todo, desde parte del PSOE también. Los grandes partidos españoles. Las dudas que me genera el proceso catalán, que no me las genera el escocés, uno es que el escocés se basa en montar una estructura nueva, diferente, una alternativa política, es decir, más progresista, con otras políticas diferentes, que no las hay en Cataluña, porque Artur Mas es tan recortador de derechos y que como Rajoy, o sea, es el presidente de Cataluña, perdón, es igual hace las mismas políticas neoliberales que Rajoy. Y el segundo es pues que ese sentimiento lógico que hay en el pueblo catalán, una parte del pueblo catalán, de querer ser independiente, se ha instrumentalizado en el sentido desde Madrid o desde el Partido Popular, también el PSOE, pero sobre todo el Partido Popular desde Aznar, desde la segunda legislatura con mayoría absoluta de Aznar, para obtener rédito electoral en el resto de España, y también se ha utilizado por Convergencia y Unión en Cataluña para mantenerse en el poder, a pesar de que ya no representan ese sentimiento igual que, o sea, porque nunca lo han representado. Porque no se presentaron a las elecciones con un programa independentista, se presentaron a las elecciones con otro programa. Y los partidos que lo hicieron pues obtuvieron un respaldo no mayoritario. Entonces, bueno, es un poco mentirse entre todos, ¿no? Casi con un sí o un no, ¿el referéndum del jueves en Escocia influirá en el proceso catalán o no tendrá nada que ver? Influirá, yo creo que sobre el proceso catalán y sobre todo Europa. O sea, si salga un sí, vamos, clarísimamente, porque Europa al día siguiente tendrá que mojarse. ¿Y vuestra apuesta cuál es? ¿Sí o no? Porque tenemos que cambiar de tema. No. Yo deseo un sí. Yo deseo un sí, pero me quedo ahí. Va a salir uno, creo. Va a salir uno. Bueno, veremos lo que pasa el jueves. Nosotros debatiremos sobre lo que sucede en Escocia y probablemente mucho más adelante, o no tan adelante, porque el referéndum de Cataluña está previsto para el 9 de noviembre. 9 de noviembre, si es que se celebra, porque es verdad que hay una pelea entre Madrid y Barcelona sobre si se puede hacer o no, si es legal o no. En cualquier caso, el 9 de noviembre es probable que en Cataluña pase algo.
Igual que ha pasado también algo en Alemania, el euroescepticismo, Alternativa para Alemania, un partido político que nació prácticamente casi de la nada y que prácticamente nadie daba como por potente en las últimas elecciones federales, en las últimas elecciones generales, está avanzando poco a poco, en Alemania, que se supone que es el corazón de Europa, donde el euroescepticismo parecía que tenía el territorio totalmente vedado. En las últimas elecciones regionales ha habido avances políticos que han gustado mucho a los defensores de este partido, pero que también asustan a otros alemanes. Partieron de la nada y consiguieron más de un 10% en Turingia y Brandeburgo. Eslóganes como más seguridad o menos refugiados fueron la clave en el éxito del partido euroescéptico Alternativa para Alemania, según afirma el candidato de la formación en Brandeburgo. Trataremos cuestiones que la corrección política prefiere evitar. Nosotros lo haremos. Habrá quien diga que son cosas de derecha, pero para nosotros no son cuestiones de derecha, son cosas perfectamente razonables que gradualmente acaban imponiéndose. Los demás partidos están sorprendidos ante los resultados de Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania es un fenómeno peligroso. Es un partido populista de derecha que quiere volver al marco como divisa y a la República Democrática Alemana y que está en contra de los inmigrantes. Creo que es un riesgo para este país construido sobre la tolerancia y la economía social de mercado. Los euroescépticos se muestran confiados en futuras victorias. 2 años después de su fundación, ya se ven como un partido establecido. Raúl Gil, que es experto en comunicación política y que asesora a algunos de los políticos alemanes de hoy en día. Hablaba el informe, volvemos a la RDA, volvemos al marco, volvemos al pasado. ¿Hay que tener tanto miedo a un partido como este, como Alternativa para Alemania, visto desde fuera? Yo creo que no hay que tener miedo nunca a la democracia, ¿no? Y a lo que los electores deciden. Bueno, los electores a veces en la historia han decidido cosas pero han decidido cosas tremendas porque precisamente ha habido fallos en los partidos tradicionales, como lo que está pasando ahora en Alemania, y dejando huecos como el que está ocupando Alternativa para Alemania, ¿no? Porque ahora acabas de decir lo de la RDA que salía ahí. Bueno, pues ellos en la campaña de Brandenburgo, ¿qué hicieron para ganar votos ahí en una región del este de Alemania, clásica? Pues elogiaron la política de seguridad de la DDR. O sea, un partido que se supone que es de derechas, pues elogiando la política de seguridad de la DDR en las fronteras con Polonia para obtener, concretamente en Frankfurt-Oder, ha sacado un 21% de los votos. 21% de los votos es una cantidad. Eso tiene que ver con, hablábamos antes del odio a los judíos o del antisemitismo, tiene que ver con el odio o la animadversión al inmigrante. Tiene que ver con el miedo al inmigrante, tiene que ver con problemas de seguridad, tiene que ver con que sobre todo en Alemania del Este, pues han vivido muy tranquilos, entre comillas, durante mucho tiempo, sin conocer mucho lo que es el mundo global o sin conocer mucho lo que son los extranjeros, y de repente se encuentran con una situación que no les gusta, ¿no? Y en el caso de esa zona de la frontera con Polonia, donde pasa la A2, que es la autopista, donde se están produciendo también problemas de seguridad con robos de coches, etcétera, pues ese partido que ha utilizado esos temas para aumentar pues, sus votos, pues, hasta llegar hasta el 20%. Pero no es ese solo el caladero de votos, porque es el único partido en Alemania que está sumando votos de todo el espectro ideológico. Suma votos de Die Linke, de la izquierda, poscomunista, suma votos del SPD, del Partido Socialdemócrata, suma votos de la CDU, suma votos también, aunque menos, muy pocos de los verdes, porque bueno, el electorado de los verdes no me veo yo a una de estas madres bio. ¿Cuál es el elemento común que hace que todos estos votantes tan distintos? El desencanto, yo creo. Yo venía ahora en taxi hacia los estudios y le preguntaba al taxista, que es un alemán de origen turco, ¿usted votaría Alternativa para Alemania? Y dice, pues ¿por qué no? Un alemán de origen turco. ¿Usted votaría Alternativa para Alemania? ¿Por qué no? Porque ellos, si los partidos prometen cosas y luego no las hacen, o si los partidos tradicionales no hablan de los problemas reales de la gente, y este partido está hablando de algunos problemas reales, porque hay gente que es así, tienen miedo, y no por eso hay que llamarles neonazis ni nada de eso, simplemente pues hay que ver qué se puede hacer para que la gente tenga menos miedo al extranjero, ¿no? Yo creo que lo interesante es la palabra que Angela Merkel más utiliza, es una palabra, no sé si puede traducir, es alternativlos. Los últimos años, también con la crisis económica... Como falta de alternativa. Sí. No hay alternativas. Sí. Con la crisis económica en Europa y muchos otros asuntos, siempre es como decir, bueno, no hay alternativas, tiene que quedarse aquí. Entonces también una forma de despolitización.
y que hizo la Alternative für Deutschland era decir, sí, nosotros tenemos la alternativa. Yo no creo que eso es una alternativa porque su política sería un desastre, pero yo creo si uno quiere... Perdón, porque la gente que nos vea, su política ha sido un desastre. ¿Cuál sería la línea fundamental que tú crees que Alternativa para Alemania tendría en caso de gobernar? Yo no creo que ellos, bueno, es un partido, nadie sabe qué de veras quieren, porque ellos buscan qué es el populismo, dicen, hace 30 años todo estaba bien, entonces queremos que sea como antes. Eso no es una perspectiva política, pero para mucha gente, porque no se sienten bien ahora y no saben cómo va a estar el futuro, dicen, bueno, ellos por lo menos nos prometen que sería como antes, la seguridad de la RDA, la Deutsche Mark, las políticas de economía de los 80s, y claro, no se puede cambiar el tiempo, entonces no hay una práctica política, pero ese sentimiento, hoy estamos mal, no sabemos cómo va a estar el futuro, entonces elegimos los que nos prometen que sería como antes. Esa es su política. Es un poco lo que decís tú, el desencanto, ¿no? Que no sé si se mezcla con el hecho de que, por ejemplo, en países como Alemania, los grandes partidos gobiernan juntos, con lo cual es verdad que casi no hay voces distintas, ¿no? Claro, claro, y de hecho por eso recoge este partido muchos votos también de la izquierda, de Die Linke, que fue el único partido que se ha opuesto siempre pues, a las políticas de rescate desde Europa al resto de los países, porque este partido, hay que recordar, viene de ahí. O sea, aunque ahora ya no se hable tanto de esos temas, de lo de Grecia, lo de España, etcétera, ese partido nació de ahí, ¿no? Del descontento de los ahorradores alemanes, como bien se llaman ellos, o los pagadores de impuestos alemanes, por tener que pagar rescates de países que se supone que lo han hecho mal, ¿no? De ese jubilado alemán que teme por su pensión y que no quiere seguir. Y de ahí recogen votos, y también recogen votos del electorado tradicional de la CDU, como mujeres tradicionales o amas de casa, que no ven bien que la CDU se dedique a ir a las manifestaciones por el orgullo gay o a otro tipo de cosas que a nivel de sus valores le molestan, ¿no? Entonces dicen, estos son un poco los valores de antes, el volver a donde estábamos, que nos gustaba, aunque... Y por eso está teniendo esa aceptación. Hay que ver cómo se les va a dar el oeste, porque todavía no ha habido elecciones allí, pero en el este les va bien. Sí, yo quiero decir, en relación con las grandes coaliciones, ¿no? Como la que hay en Alemania ahora mismo, la que hay en Grecia también, por ejemplo, se pintan desde el, vamos a llamarlo sistema, para entendernos, como la mejor solución para garantizar la estabilidad y demás, y para mí lo que son es la muestra más clara del fracaso. Es decir, cuando no son capaces ellos de hacer políticas efectivas desde sus partidos, cada uno desde su punto de vista, desde los conservadores, desde los progresistas, lo que sea, lo que tienen que hacer es salvarse entre ellos, y lo que provocan al final es eso, movimientos alternativos que van saliendo por todas partes. Ya en España se está hablando de una gran coalición, de hecho lo leía hoy o ayer, lo estaba leyendo, sobre alguien del Partido Popular que ya propone la posibilidad de que con el PSOE en algún momento... Es así, cuando los partidos tradicionales, llamados tradicionales, no responden a aquello que preocupa a la gente, se hacen pequeñitos y para no perder su cuota de poder... Bueno, no hay que olvidar, Alemania era casi el último país en Europa que no tenía un partido populista que tiene más o menos 20%. Italia, Francia con el Front Nacional, Inglaterra, Suecia, todos los países tenían. Alemania, por tener un sistema político muy estable, muy difícil para nuevos partidos, no lo han tenido. Y que vemos ahora que esos 20% en Europa, en casi todos los países que no se identifican mucho con el sistema actual, con los partidos tradicionales, votan por esos partidos. El problema que veo es que con toda esa crisis, si esos partidos crecen, y un debate aquí es, hay que trabajar con esos partidos, ¿no? Que la AfD le gustaría trabajar con la CDU, ser reconocido como una fuerza legítima, y eso vamos a ver los próximos años si ellas logran ser como un partido legítimo o se quedan un poco al lado de la sociedad, siempre teniendo esos 15-20% que están completamente disatisfechos con el sistema actual. Al menos va a obligar tanto a la CDU como al SPD a reflexionar sobre cuál es la relación con ese partido, ¿no? Hasta ahora han tratado de ignorarle, de no hablar de ellos, que bueno, puede servir como estrategia en un momento, pero está claro que no está dando resultado, y lo que van a tener que hacer ya es combatir también sus ideas, ¿no? Porque si proponen cosas que en principio hay una parte del electorado que les suena bien, pues tendrán que combatirlas.
Y ahí va a empezar un juego político nuevo en Alemania con un actor totalmente novedoso que no sabemos cómo va a terminar. Hay muchos analistas políticos alemanes muy serios que hablan de que esto va a durar poco. Yo no creo que vaya a durar poco. Yo creo que Alternativa para Alemania ha venido para quedarse, igual que Podemos en España, y que los partidos adicionales no van a conseguir, por lo menos en el corto plazo, conseguir la fórmula para combatirlos de manera adecuada y que no sigan aumentando su voto. Tú como comunicador político y como experto en comunicación, ¿qué es lo que le dirías a alguien que está entrando en política? O sea, ¿cuál es digamos, el elemento que ves que en los políticos no existe y que es fundamental para conectar y para realmente llegar a hacer cosas, ¿no? Bueno, primero es no mentir, desde luego. Luego, lo que dices, hacerlo. Pero esto lo que estás diciendo es que no mentir porque crees que la mayoría miente. Sí, la mayoría miente. Y la mayoría de lo que dice luego no lo hace. Y la mayoría no habla de los problemas reales de la gente. Entonces, esas tres cosas, y hablar también sencillo, no hablar con grandes palabras para que no te entienda nadie. Y esta gente habla sencilla, habla de problemas de la gente, que podemos estar de acuerdo o no, cómo los formulan, pero bueno, si hay un señor en Brandenburgo que está preocupado porque en su frontera hay inseguridad y estos vienen, pues le van a apoyar. Lo que pasa es que es verdad que luego te dicen que, claro, a problemas complejos, soluciones sencillas es igual a populismo, ¿no? Sí, bueno... Es decir, populismo que luego en la práctica no se puede llevar a cabo. Ya, claro, no se puede llevar a cabo, pero mientras tanto van por el 10% ya en 3 regiones. Entonces, bueno, es un tema serio. Sí. Y yo creo que en los medios ya están dando cuenta. Hasta ahora les han puesto ahí derecha populista, pero claro, si tú miras de dónde reciben votos de todo el electorado. Entonces ya no son igual tan derecha populista. Igual es que hay una persona de izquierdas o que votaría al SPD que le molesta que en su barrio haya una sensación de inseguridad y que el SPD no hable de eso. ¿Tenéis la sensación de que esto que sucede hoy en Alemania es una preocupación que ya se extiende hacia Europa por lo que está pasando aquí con Alternativa con Alemania o que es una cosa todavía muy local? Yo creo que es un poco genérico. Es genérico. Yo creo que lo que pasa es que es un reflejo de lo que está pasando a nivel europeo un poco. Yeah. Pero, insisto, y volviendo otra vez al tema, es un tema genérico porque es un tema de descrédito de la política tradicional. Y es un descrédito por justamente lo que estabas diciendo tú ahora, que yo asiento 100% con lo que estabas diciendo. Además, yo también he estado, en fin, una época muy cercano a la política y la sensación que tienes es que o te conviertes en uno de ellos o sales corriendo. Yeah. Y yo salí corriendo. Entonces... Claro, es muy duro. Entonces, yo creo que es muy importante poner el foco sobre qué pasa con Alternativa para Alemania, por ejemplo, pero también habría que poner el foco en qué pasa con los tradicionales, sobre todo más en ellos, que es quienes tienen de momento todavía la responsabilidad. Ferran Porta, Alexander Haskell, Raúl Gil, bueno, gracias a los tres por estar en esta mesa política. Hoy ha sido una mesa política realmente. Gracias también a ustedes por seguirnos en Agenda. Ya saben que pueden volver al programa si quieren en nuestra página web, también en YouTube. Mi Twitter es Carlos de Vega por si quieren escribirme o insultarme. Bueno, insultarme no. Y volvemos la semana que viene con una nueva página de Agenda. Gracias.